Hey amigos, ¿qué tal? Lamentablemente tuvimos que regrabar este episodio, pero se pondrá chido, así que no se vayan, está candente. Ya saben que hay invitado, ya saben el tema, está aquí abajito, así que no se diga más y vamos a comenzar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por cuarta vez a un tercer episodio, más bien por cuarta vez a esta sección. Es un cuarto episodio, pero es el tercer episodio porque hicimos un episodio número 0, maldito trabalenguas, pero así lo decidimos en Cielo Fanáticos Podcast. Estrenando escenario, no creo que lo sigamos utilizando del mismo modo, pero ya estamos mejorando para ustedes. Lo prometido es deuda, les dije que tendríamos invitados y quiero presentarles a mi querido amigo Cuauhtémoc Salgado. Él es profesor de universidad, diseñador gráfico por profesión, pero amante de la literatura por convicción. Es promotor artístico, promotor literario, tienes algunos círculos de lectura, has sido director de cultura también, tienes muchísima experiencia con esta onda de los libros que aquí amamos bastante. Así que querido amigo Cuau, ¿cómo estás? Preséntate. Ya sé que tuvimos que grabar esto 2 veces, pero hasta nos sirvió para practicar. Claro, siempre es bueno ensayar, ¿no? Profundamente, sin que te digan, fue un buen ensayo. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Cuauhtémoc Salgado Barrera y bueno, pues vamos a platicar pues de cosas apasionantes, ¿no? Y una de ellas pues, son los libros. Los libros son chidos, como te comentaba, pues simplemente yo creo que es uno de los medios más antiguos, aparte de la palabra, ¿no? Aparte de este medio que estoy utilizando. Los libros, digamos, incluso los libros son la huella de las palabras, la huella de los pensamientos. Y pues, digamos, la trayectoria, en este caso de la imprenta, y de los anteriores inventos que se hicieron para plasmar el pensamiento, pues es muy antigua y es, digamos, que para la humanidad, para nosotros que ahorita nos vemos muy sencillo agarrar un libro, pero para hacer un libro, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo para poder hacer todo el diseño? Vean este diseño, río subterráneo, de Inés Arredondo. Y luego la cantidad de libros, ¿cuántos libros han de haber hecho y cómo viajan los libros por miles de canales, miles de formas? Entonces este es un invento extraordinario que la humanidad ha hecho. No podríamos ser la humanidad que somos si no hubiéramos inventado o si no existieran los libros. Y aquí precisamente tenemos 21 libros que son la colección del 21 para el 21 que actualmente el gobierno de la República está dando. ¿Qué opinas de democratizar los libros? Que ahorita es lo que comentaban nuestros amigos del equipo técnico. Y si los fanáticos está completo, saludos al Noah por allá y al Pardo SR388, que de los 4 no hicimos ni uno para el audio, pero ya vamos a mejorar, lo prometemos, le vamos a invertir. Por eso suscríbanse y compartan los videos. ¿Qué opinas de los 21 para el 21, querido Cuau? Bien, yo creo que es un esfuerzo, ¿no? Y me recuerda a Vasconcelos, que hace rato platicábamos de él, que también él influyó para que los clásicos de la literatura se expandieran al pueblo. Y me acuerdo también un poco de la vieja polémica de la Revolución Rusa, donde si habría que bajar al arte al pueblo o el pueblo había que subirlo al arte. Digamos que debe haber una dialéctica entre pues llevar al pueblo los mejores escritores, pero también hacer que el pueblo se vuelva también un buen escritor, ¿no? Entonces, si se logra no solamente eso, no solamente llevar los buenos escritores al pueblo, sino que emerjan nuevos personajes, los jóvenes empiecen a escribir o escriban desde niños y se vuelvan unos grandes escritores, pues va a ser algo mejor todavía, ¿no? Sí, eso sin duda. Y qué chido, yo lo aplaudo, digo, no, lo he repetido en innumerables ocasiones.
No apoyo totalmente las decisiones que se están dando actualmente en el Ejecutivo, pero hay cosas que están saliendo padres. Parte de eso, pues, es este tipo de acercamiento con los libros. Yo te pregunto, desde tu perspectiva, tu conocimiento, la experiencia que tienes, ¿vale la pena leer libros o es una pérdida de tiempo, amigo? Pues en mi caso, hablaría de mi experiencia personal. eh, yo no podía vivir si no traía un libro en mi mochila, ¿no? Ujú. Porque hay espacios en donde eh, pues vas en el camión, vas en el metro, tienes que esperar en alguna consulta y el libro te salva de estar Ujú. en el tedio, ¿no? Yo creo que los libros te salvan del tedio, o que estás en tu casa y no sabes qué hacer, ¿no? Y y por ejemplo les cuento una anécdota. En alguna ocasión pues hice un viaje largo a través del tren, ¿no? Ujú. Y ya ven que el tren es antes en Lindavista, allá en la Ciudad de México, estaba la estación de Lindavista y ahí llegamos como a las 8 o 9 de la mañana, tomamos el tren y entonces el tren empieza y pues yo ya iba preparado con un buen libro para aguantar la Ajá. travesía de todo un día No de... hay mejor compañía que un No, libro. chidísimo, chidísimo. Me llevé uno de Sartre, ¿no? Para los que no se conocen Ujú. a este filósofo francés, Jean-Paul Sartre, este, más bien hablaba sobre él y sobre su filosofía. Ujú. No, pues eran unas... Ahora sí que es como una droga, no sé si llamarlo droga en el sentido de que, digamos, Una borrachera literaria. una borrachera literaria, sí, Sí. te viajas padrísimo, y eso revoluciona tu mente, Ujú. porque un primer paso es leerlo y otra cosa es platicar con alguien Sí. sobre lo que leíste. Aprende uno más contando que leyendo. Sí, 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 como hace rato hablábamos este, de un libro crónica de una muerte anunciada, Ujú. y cuando lo platicas, cuando rememoras toda la cuestión de que viene en ese libro, primeramente el que te comentaba que no sé cómo encontré ese libro de García Márquez, el chiste es que llegó a mis manos, Ujú. lo empecé a leer y me atrapó, cabrón. Así como cuando una mujer te atrapa, que vas caminando, vas para otro lado y de Ahí le repente hablan al parto. te encuentras una dama que te fascina y de O un repente damo. quedas prendido y en lugar de ir para donde ibas, te vas para otro lado. Lo mismo pasa con un libro. Enamorarte de Sí, ellos. sí, sí, es una onda pasional. Y te enamoras del relato, ¿no? Te va Ujú. llevando, te va llevando, te va llevando y vas imaginando la isla, el lugar, el Es espacio, una los manera exótica de personajes. sentir placer. Sí, sí, es una cuestión placentera, cabrón. Y claro, claro, depende de la temática del libro, así como hay libros eróticos, pues hay libros un poco terribles, que Ujú. también eh, los seres humanos tenemos a veces también pasión por asomarnos a las cuestiones trágicas O o terroríficas. terroríficas, ¿no? También, Canita. ¡ay, en la torre! Así es. ¿Por qué nos gusta ese, Mm. ay, no lo sé, causarnos emoción, dolor? ¿Por qué somos masoquistas también los lectores, amigo? Ay, ay, ¿Vale la pena ese dolor? finalmente, a lo mejor hay una dialéctica entre el dolor y el placer. Ujú. Digamos, en ocasiones, por ejemplo, te cuento otra anécdota. En alguna ocasión con una amiga que era guerrera, le gustaba subir a la montaña, Mm. me invitó a las faldas del Iztaccíhuatl y pues yo allá muy acá, ¿no? Pues vamos a ver mochila y vamos Ujú. a subir y ahí vas, pa. Y pues ya pusimos la casa de campaña, toda la cuestión. Y empieza el frío de la montaña y dices, ahí, ¿no? Ahí te templas, te templas, te templas. O sea que también el dolor, el frío, digamos, las experiencias extremas, no sé si, yo creo que a todos nos ha pasado, porque cuando tienes Ujú. mucha hambre, que tienes un hambre, ahora sí como dicen de perro, o cuando tienes un frío que te dan calambres, así que, wow, no manches. Digamos, ese extremo, ir a ese extremo te hace entender la otra parte que también es el placer, ¿no? Cuando Ujú. en la mañana se asoma el sol
y entonces comprendes pues lo que es lo sagrado, ¿no? Comprendes lo que es la vida como algo sagrado, digamos, la muerte, la cercanía a la muerte, el extremo ante algo en el que estás y de repente pasas al otro extremo que viene siendo el placer, el orgasmo, la comida. En ocasiones me ha tocado que traigo un hambre después de haber caminado bastante. Me encanta mucho caminar. He caminado en el desierto y unos frijolitos, unos huevitos y unas tortillitas. Es el manjar más delicioso. Qué sabroso. Ya me dio hambre. Sí, qué rico. ¿Qué vamos a cenar? Entonces también yo creo que los libros transmiten esas experiencias extremas que a los otros les ha pasado, y que a través de los libros te expresan esa estesis, esa estética, esa emoción, ese sentimiento. Y esos son los grandes escritores, ¿sí? ¿no? Los que son capaces de transmitirse todo eso. Por ejemplo, me vino a la mente que alguna vez leí a Gorky, la madre de Gorky, y otros libros sobre Gorky, donde narraba un poco pues sus viajes que hacía a los puertos, describía a los marineros, describía el ambiente, y entonces pues igual a mí me dieron ganas de viajar. Digo, no, qué chido andar viajando y andar describiendo lo que pasa y lo que sucede en otros lugares, ¿no? Viajeros. No, y qué padrísimo. En el primer capítulo, bueno, en el episodio 0 hablamos del piloto, de ver qué onda con los libros, pero después empezamos a analizar más a profundidad libros que se recomiendan para todo el mundo. Después hablamos de los beneficios de la lectura. ¿Tú crees que actualmente la sociedad necesite leer más libros o está bien con la cosmovisión emanada de los medios de comunicación únicamente? ¿Son necesarios los libros actualmente? ¿Qué opinas? Es como si me preguntara si es necesario un martillo ante las nuevas tecnologías y herramientas electrónicas que se han desarrollado. Y pues qué chida analogía, cuando tienes que clavar un clavo, cualquier martillo sí, es no, chido. Mismo que lo claves con tu celular. Y creo que hay celulares ya muy duros, ¿no? Pero no creo que cumplan esa función. Sale más barato el martillo. Sí. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el fin que buscas? Y por lo tanto, ¿qué herramienta es la que tienes que utilizar para que cumpla el fin chido, ¿no? Lo mismo pasa con la cuestión de los libros. ¿Qué buscas, no? ¿Qué es lo que quieres entender, comprender, analizar? Y de qué manera, dónde, cómo, cuándo. Y entonces el libro, pues, hay libros chonchos que a veces cuesta trabajo andar cargando, ¿no? ¿Sí? Libros chonchísimos, pero chidísimos, que solamente puedes tener en tu casa para acá, ¿no? Y hay libritos pequeñitos. Hablábamos la otra vez de Og Mandino, ¿no? El vendedor más grande del mundo. Y es un librito sencillo que te lo clavas en tu mochila y en cualquier espacio te subes a la montaña, por ejemplo, y así con el paisaje que ves, todo ese rollo, sacas tu librito y empiezas a reflexionar, a meditar. Yo creo que aquí lo importante es que tú vayas creando tus espacios de lectura, y como ahorita lo estaba planteando, no es lo mismo leer el libro en la montaña que leer el libro en ese tren que vas escuchando, o en la intimidad de tu cuarto, ¿no? O leerlo con alguien, ¿no? Leerlo con alguien, leerle a alguien. También es chido leer. Y que te lean alguien, también. O que te lean, ¿no? Hay voces muy bonitas, ¿no? Gracias, gracias. Sí. Sí, por ejemplo, este libro, a lo mejor podríamos hacer un ejercicio, traer a 5 personajes que leyeran el mismo párrafo, y cada forma de leer va a ser distinta y va a ser agradable, unas más que otras, ¿no? Yo cuando leo en los círculos de lectura que me invita el buen Cuau, me transformo. Casi me quiero desnudar ahí en el escenario. Yo me apasiono mucho leyendo poesía en vivo. Sí, no, la neta, sí está muy, muy chido. Porque a mí me han dicho, ¿por qué no escribes? A mí hoy por hoy me gusta leer y me complace leer. Para mí, actualmente, me es suficiente leer. Después ya voy a escribir, no se asusten. Pero en esta parte de los libros gordos, pequeños, chicos, grandes, mencionabas a
Ahorita Canek y hace ratito, no recuerdo cuál. Mencionaste Octavio Ogmandino. Paz. Octavio Paz, lo agarramos hace ratito. Pero me encanta la reflexión que haces de libros tan importantes que, a pesar de ser pequeños, traen una profundidad inmensa, como lo son los libros de Eric Fromm, El arte de amar. La importancia del amor, del deseo, hasta de las características sexuales del ser humano. ¿Qué opinas de esos libros que ya traen más profundidad todavía? Porque hay de libros a libros. Claro. Pues sí, hay de escritores a escritores, hay escritores que te dicen cosas de manera muy sencilla y poquito, ¿no? Pero lo que te dicen es padrísimo. Finalmente escribir es un arte, y ciertamente, así como hay escritores que escriben libros eróticos, o hay escritores que te describen una biografía, o hay escritores que te narran una historia, digamos que dentro de la escritura hay como diferentes artes del escribir, ¿no? O cuando escribes hacia ti mismo, no escribes a los otros, sino te escribes hacia ti mismo. Y claro, después lo pueden leer cualquier otro, pero finalmente te estás escribiendo a ti mismo, pues también es un arte, ¿no? La escritura es un arte. Y la lectura, como tú bien decías, pues también es un arte, ¿no? Entonces, finalmente, a lo mejor la palabra arte es la clave. La palabra arte es clave. Léanse algún libro sobre qué es el arte, ¿no? Y pues digamos que el arte entra sobre la cuestión de un tema casi no muy estudiado, que es la estética, por ejemplo, ¿no? Y entonces la cuestión estética tiene que ver con, pues digamos, una cultura, vamos a llamarla así, o un desarrollo de tu sensibilidad. Así como el músico se la pasa escuchando sus notas musicales y toca y desarrolla su capacidad estética auditiva y logra tener esa finura. Fíjate que me vino a la mente el libro del perfume. Oh, sí, de Patrick Susskind. Libros que puedes oler. Exacto. Exacto. Esa es la idea. O sea, cómo desarrollas tu sentido del audio, de escuchar, ¿no? Y cómo desarrollas tu sentido del olfato, ¿no? Tu sentido del oído, tu sentido del olfato. No cualquiera, digamos que queramos o no, cuando no pudiste, no te dieron la facilidad, o tal vez no tuviste la herencia, porque también a veces es una cuestión de herencia, de tener un oído fino, de tener una vista fina. Esta cuestión por ejemplo, yo soy malo para la cuestión de distinguir los olores, ¿no? Y hay chavas que usan sus perfumes como muy finitos, muy chiquitos. ¿Y te reconocen cuál es? Dices, órale, es un arte. Entonces lo mismo pasa con la cuestión de la lectura, con la cuestión de los libros. Hay que desarrollar los sentidos. Es un arte, ¿no? Es un arte. Por ejemplo, catar un vino, ¿no? Sí. Cuando tú eres joven, pues no sabes. Ahí te hablan, pardo. Te dicen pulque y te lo. Pero después ya quieres curado. Sí, después ya dices, no, este pulque no me llena. Sí, es la textura del pulque, el grado de alcohol que tiene el pulque, si es de este maguey o es de este otro maguey. Entonces ya tienes sabiduría, ya el que distingue diferentes tipos de pulque ya es algo. Y en la plática pasada hablabas de la hermenéutica y tocando la concepción teológica hasta judeocristiana, precisamente en el análisis más profundo de una lectura, porque a veces leemos por leer, pero también hay maneras más profesionales de leer. ¿Cómo ves, amigo? Así es. No, pues, digamos, te comentaba que Hermes es el mensajero de los dioses, es parte de la mitología griega, y tiene que ver un poco con los sueños. Yo digo, en un principio, siempre todos los seres humanos nos hemos preguntado por qué soñamos y qué es lo que soñamos, y a partir de los sueños también surgen los sueños colectivos. Y el inconsciente colectivo. Sí, y el sabio, el que se conoce y conoce a los otros, pues conoce los mensajes de Dios, ¿no? Digamos, entender el mensaje que te manda Dios, no cualquiera
no cualquiera puede entender lo que te dice Dios a través de los sueños, o lo que te dice Dios a través de la Biblia, o lo que te dice Dios a través de espectáculos de la naturaleza, por ejemplo, también, ¿no? Porque hay una hermenéutica también de la comprensión del universo, del encuentro, o incluso hay una hermenéutica del gesto del otro, ¿no? Del cuerpo del otro. Eso lo saben muy bien los psicólogos. ¿Hay algún psicólogo por aquí? No lo sabemos. Si hay alguien que sea psicólogo, hay psicólogo. Y precisamente ese temor a estudiarnos a nosotros mismos también crea ambigüedades y falta de un desarrollo en el crecimiento del ser humano, porque tenemos miedo de encontrarnos a nosotros mismos. Claro. Hace rato te comentaba de un libro que a mí me gusta mucho, que son las enseñanzas de Don Juan. Oh, sí, ¿no? De Carlos Castaneda. De Carlos Castaneda. Y en ese libro plantea una tecnología, una serie de técnicas del conocimiento de sí, del conocimiento de ti mismo, y las técnicas para poder también tener el conocimiento de lo otro, ¿no? Que no es sencillo, que no es fácil. Y claro, si tienes un maestro que te guíe en esa arte del conocer, pues está fabuloso. Leas ese libro de Castaneda, las enseñanzas de Juan, ¿no? Y que ha sido muy criticado porque le han dicho que probablemente no era ni científico ni buen escritor, pero hablabas tú de no solo la forma, sino el fondo de la escritura, la importancia de darle peso a lo que te está diciendo un libro, la importancia de lo que te está explicando una lectura. Y Carlos Castaneda, lejos de ser acusado de fraudulento o no, tiene buenas enseñanzas, y tú lo has comentado. Digo, yo no soy un lector ávido de él, tampoco puedo decir que es mi favorito, pero así como sus libros le han pegado a muchas personas, hay lecturas que también me han pegado a mí bastante. ¿Cómo ves, cómo sientes esta parte de la importancia o el impacto que tiene un buen o un libro importante en la vida? Dependiendo de la etapa de tu existencia, digamos, y la búsqueda que tú tengas ante una pregunta, yo te decía que yo empiezo a leer cuando empiezo a preguntar sobre Dios, quién es Dios, y empiezo a buscar libros que me expliquen algo sobre Dios. Entonces, digamos que lo más importante es que tú tengas esa necesidad de buscar, de encontrar una respuesta a Dios, al sexo, al poder, a la guerra, a la miseria, a lo que tú quieras, a lo que sea. A lo que tú, en ese momento que tú estés en tu existencia, tienes una pregunta. Entonces tú puedes preguntarle a los libros y tienes que encontrarte con esos libros que te van a dar esa explicación. Te hablaba de unos libros que a mí me gustan mucho, que es, por ejemplo, Historia de la Sexualidad de Michel Foucault, que para los jóvenes que están despertando la cuestión de la sexualidad, pues claro que se tienen que leer es Historia de la Sexualidad, ¿no? Y en ese sentido van a encontrar muchas, o este otro libro hablando sobre la sexualidad de Wilhelm Reich, La función del orgasmo, y principalmente yo creo para las mujeres, que me imagino creo que la cultura judio-cristiana pues las ha acorralado o las ha limitado en su desarrollo erótico, ¿no? Y el desarrollo erótico, platicábamos del Kama Sutra también, pues es un arte también, el desarrollo erótico. Entonces tenerle miedo al erotismo digamos, te limita tu desarrollo como sujeto, como persona. Tenerle miedo a cualquier cosa, yo creo, porque precisamente los temores, los miedos nos han limitado. Ahorita tú hablas de erotismo, pero si nos remontamos a ideologías que a mí me encanta contrastar, que es el tema religioso, pues el simple hecho de tenerle miedo a la muerte nos hace sujetos a no querer investigar o plantearnos preguntas que podrían resolver dudas y darnos libertad, una liberación no condicionada. Y tú lo dices en este momento, cuando empieza una revolución sexual, porque es una revolución sexual, también nos atrevemos a hacer cosas distintas como sociedad, y eso es importante. Creo que deberíamos buscar esa revolución de todo tipo. Por eso leer nos capacita. ¿Para qué?
quién sabe, los trancazos vienen por todas partes y probablemente algo que leamos en un libro o alguna historia que nos encontremos nos va a permitir darle otra lectura a la vida misma. Exacto. Cuando hablas de darle otra lectura a la vida misma, es precisamente el fin de la hermenéutica. En la hermenéutica se habla de llegar a un nuevo horizonte de significado. Es como te comentaba, pues tu horizonte, en este caso cuando estás tú en una planicie que es la ciudad, se topa con toda una serie de objetos, pero cuando subes a la montaña, en la medida que vas subiendo, tu horizonte va cambiando. Y vas mirando la ciudad desde otra perspectiva. Esa es la hermenéutica, esa es la interpretación, digamos que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Ampliar nuestra cosmovisión, ampliar nuestro horizonte de significado, y tiene dos efectos. Por un lado, un efecto de conocimiento, de poder entender cómo funciona el mundo, pero el otro es el efecto placentero, de lo estético. También es súper importante la cuestión de tener éxtasis ante descubrir algo que no entendías, ¿no? Es el eureka, es el wow, me cayó el 20, qué chido, es la luz que se prende en tu ser, dices, ya comprendí. Eso y no hay que tenerle miedo a eso. Madre, no manches. Y porque un libro probablemente puede contrastar nuestras ideas, un libro puede hacernos cambiar de mentalidad de un momento a otro, y no hay que tenerle miedo tampoco al cambio, porque si no estamos listos para esas cosas, pues probablemente los libros, la lectura o el amor por la cultura, pues no va a hacernos felices, al contrario, nos va a romper, y como las semillas, ¿no? Si no se rompen, pues no van a florecer. El ser humano necesita romperse por medio de esos martillos que son los libros. ¿Cómo ves, amigo? Wow, me recordaste a Nietzsche. Nietzsche decían que era el filósofo del martillo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, una de las cosas que plantea Nietzsche en la cuestión de la muerte de Dios, de la muerte y la cuestión del superhombre, era muy duro Nietzsche en lo que planteaba, porque bueno, la forma que yo lo interpreto tiene que ver con que dejemos de ser cobardes, y nos enfrentemos y nos convertamos en hombres con toda la cuestión. No me gusta el concepto superhombre, más bien yo diría hacerte cargo de ti mismo, dejar de usar a Dios como bastón, ¿no? Sí, donde descansan mis pecados, que así los llaman. Entonces, bueno, Nietzsche era un filósofo muy, muy duro, muy cabrón. Y leer a Nietzsche también llega a su momento, hay que leerlo de vez en cuando, si quieres, digamos, construir una templanza, templarte en lo que se está planteando. Pues sí, eso es hablando de los martillazos, ¿no? Sí, porque los martillazos. Sí, pegan duro. Y digo, hay libros que no funcionan como martillos. Hay libros que van a ser como comerte una hamburguesa o tomarte una cerveza, que nada más te sirven pues para el momento, para que pases un buen rato. ¿Y qué opinas de leer solo libros así, para pasar el rato? Fíjate que hay libros golosina, vamos a llamarlo así. Digamos que no está mal de repente echarte un chocolate, una cereza. La bronca está cuando te vuelves adicto a los azúcares, o te vuelves adicto a las telenovelas, o te vuelves adicto a pues toda una serie de bestsellers, ¿no? Y andas siguiendo los bestsellers, que finalmente también hay una cultura chatarra, ¿no? Hay una cultura manipuladora. Y para las cosas, ¿no? Como son. Sí. Entonces hay libros que finalmente están hechos precisamente para ser vendidos, ¿no? Así como te venden la cerveza con gomitas y le echan no sé qué. Está para los que les gustan las micheladas. No, ya es una golosina, ¿no? Ya es golosina. A mí me gusta probar la cerveza tal cual, el pulque tal cual, el mezcal tal cual, sin echarle más, sin, digamos, corromperlo. Sí, corromperlo, ¿no? Yo creo que primero tienes que dar una probada tal cual a la cerveza, sin meterle nada, para poder distinguir el sabor de una cerveza con otra cerveza, ¿no?
Y los libros igual, hay libros que son golosinas, que digo, no está mal de repente pues aventarse un libro golosina, pero finalmente son superficiales, se van convirtiendo en algo superficial. Y pues no. Y yo me he encontrado con varias posturas. Una que me dice, no, yo no leo libros chatarra, porque así hay gente que lo dice directamente, o libros basura. Yo leo puro libro científico. Y hay otros que me dicen, ay no, yo solamente leo libros que me entretengan. Y creo que el detalle permea en donde nos vamos a un extremo. Yo solamente libros científicos o yo solamente libros que me entretengan. ¿Qué opinas? ¿Debería ser así, extremismo, o debe ser ecuánime? ¿Cómo ves, amigo? Porque hay gente que defiende a capa y espada, yo no quiero saber de filosofía o saber de historia, a mí nada más dame chocolatitos literarios. Bueno, yo te decía hace rato que pues los libros son herramientas, y entonces, pues, ¿qué necesitas? Necesitas un martillo, necesitas un desarmador, ¿qué es lo que necesitas? Entonces, hay libros muy diversos, muy amplios, y en ocasiones a veces sí necesitas tal vez echarte una golosinita, pues no está mal, pero en ocasiones, por ejemplo, sí necesitas tratar de entender, por ejemplo, la naturaleza del átomo, que también es un viaje locochón, ¿no? Parece literatura, o sea, realmente digamos que la realidad dicen que supera la fantasía, ¿no? Cuando te pones a leer todo este mundo de los átomos y los electrones y que los protones y que todo está conformado, y luego que la fusión de un átomo con otro átomo y conforma y luego la molécula, y luego todo el chorro de Darwin sobre la evolución de las especies, son alucines que parece literatura, pero son incluso de ahí puedes hacer literatura, ¿sí? ¿No? Asomarte a otros posibles mundos a partir de ir penetrando cierto tipo de mundos, ¿no? Finalmente son complemento. Digamos, finalmente, como te decía, el desarrollo del intelecto, el desarrollo de la ciencia es importante, pero no basta. No basta, hace falta el desarrollo de la fantasía, el imaginario, el alucine, que también son extremos. A veces los extremos son malos. Digamos, puedes tener científicos demasiado cuadrados que no pueden entender una poesía ni les interesa entender una poesía, ¿no? Son cuadrados, su vida es totalmente monótona, cuadrada, y todo lo quieren resolver a través de pues la rigidez. Y el otro extremo también es malo, cuando te avientas unos golosines y unos viajesotes y luego ya no distingues entre el viaje y la realidad. Sí, y te puedes perder ahí totalmente. Te puedes quedar en el avión. Y pasa no solamente con libros, puede pasar, digo, de entrada pasa con drogas, eso sí, sin duda, pero pasa también con drogas no tan peligrosas o satanizadas, pero puede pasar con ver una telenovela, un videojuego no está mal, y acá el Pardo me va a decir, o sea, jugar videojuegos no es malo, pero jugar videojuegos todo el día puede generarte problemas desde emocionales, mentales, hasta físicos. Pues son las nuevas drogas, la neta. ¿Sí? Cada viajezote que te puedes aventar en los videojuegos, ¿no? Con esos mundos que construyen. Sí, porque no es cualquier cosa. Personajes. Debería ser un tema sobre videojuegos, está locochón. A lo mejor es la nueva droga que está emergiendo y que ya tiene sus impactos, ¿no? Y otro lenguaje, que es un lenguaje audiovisual, es el lenguaje de la alucina, y que finalmente tiene que ver con lo que te decía de los sueños. Digamos, el primer avión que nos aventamos es cuando tenemos una pesadilla o cuando tenemos un sueño erótico. Y dices, uy, ¿no? Pero lo mismo puedes tener sueños eróticos a través de lo virtual, ¿no? Que es una dimensión que se está explorando, pero que te digo que también te puede llevar a la locura, ¿no? ¿Crees que leer mucho te lleva a la locura? Me acordás de Don Quijote, ¿no? Sí. Pregúntale a Don Quijano. Pero bueno, a mí me lo han dicho. Si sigues leyendo como hasta ahora te vas a volver loco. Pero también hay científicos que me han dicho, no, la lectura previene los síntomas de demencia. ¿Tú qué opinas? ¿Nos vamos a volver locos o ya estamos locos? Hace tiempo, cuando me preguntaban cuáles eran los libros que no me había podido leer, hablaba del Marqués de Sade. No, yo les recomiendo, lean el libro de Marqués de Sade,
Y no manches, ¿qué onda con este cuate, cabrón? ¡Qué viajesotes! O una de dos, o era un genio, o estaba bien loco, o las dos cosas, Sí. o a lo mejor no hay un parteaguas entre la genialidad y la locura, ¿no? A lo mejor dentro de la locura está la genialidad, pero pues marcó época el Marqués de Sade con sus súper alucines eróticos que algunos plantean pues que retrata de manera cruda. Ahora sí que hablábamos de los martillazos. Yo creo que el Marqués de Sade es más cabrón que Nietzsche. Es más pesado que Nietzsche, cabrón. Son drogas duras, sí. Son drogas duras. Si eres muy cabrón y eres muy templado, léetelo. Si eres muy débil, entonces pues no está tan recomendable después de que te metas drogas duras, ¿no? Métete, como tú decías, dulces, chocolates. Sí, digo, hace rato hacíamos un análisis teológico. La misma teología en el aspecto bíblico menciona que a los pequeños como a los neófitos hay que darles leche materna, y ya a los grandes o a los experimentados en hermenéutica o en exégesis, pues hay que darles ya alimento sólido. Claro. Creo que algo similar puede pasar con los libros. Por eso no podemos juzgar a quien hoy llega a la lectura hasta por Cañitas o por, no lo sé, Crepúsculo. ¿Qué otros libros, Hamburguesa hay? Que son buenos porque acercan a la gente a la literatura, pero que ya carecen de sentido cuando los lees con más experiencia. Ya no se consideran alimento sólido literario. No podemos mofarnos o burlarnos de esos libros. No lo sé, se me ocurre otro, Bajo la misma estrella, que mucha gente los ama y los atesora porque fueron su primer libro, pero que regresan a ellos después de tiempo y se dan cuenta que pues no eran lo que esperaban. Claro. Pues, ¿tú recuerdas tus primeros libros, Cuau? Pues te comento, a mí el que más me impactó fue Siddhartha, ¿no? Fue Siddhartha de Germán Hesse. ¿Pero a qué edad leíste Siddhartha? ¿Tú te imaginas a un niño leyendo Siddhartha? Adolescente, digamos que, como te decía, primero nos ponen a leer la Biblia, el Evangelio, o ni siquiera eso, nos ponen a leer el catecismo, que no es la Biblia. Que no es la Biblia, te ponen a leer el catecismo, te empiezan a meter dosis, como tú dices poquito a poquito. Eurocentristas, judeocristianos. Sí, judeocristianos. Y claro, eso es tu universo y te empieza a preguntar si así opera el mundo, como te está comentando. Y siempre, claro, entras en crisis existencial cuando te das cuenta de que algo no está bien de lo que te están choreando, y más que nada que el impacto que tienes de otros discursos, que es lo que hace que entres en contradicción, ¿no? La influencia de la televisión, la influencia de la radio, la influencia de otros medios, o tus mismos cuates que de repente te dicen, no mames, no seas pendejo, ¿no? Sí. No manches, ¿Cómo sigues escribiéndole tu pinche carta a los reyes? Sí, exacto. Entonces tú dices, chale, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? O cuando alguien te llega y te dice, pues apenas tú estás despertando la sexualidad y dices, no, pues mira, fíjate que yo ya caiga, no manches, sí. ¿Y tú qué onda, güey? Pues tú eres bien pendejo, cabrón. No mames. Entonces empiezas a tratar de, pues, ¿qué es eso, cabrón? ¿Qué es esa cuestión del afecto, de la relación amorosa? Y cualquier actividad, digamos, vas transitando de bebé, ¿no? En la búsqueda de entender el espacio, ¿no? Transitas a otro momento, digamos, cuando vas desarrollando tu capacidad ya conceptual, llega un momento de transición, tal vez es en la adolescencia, en donde ya el pensamiento abstracto se vuelve más chingón, más cabrón, y entonces empieza a cuestionarte de cosas como estas, ¿no? De qué onda con Dios, qué onda con el mal, qué onda con el bien. Sí, lo primero que nos cuestionamos, ¿no? Sí. Y entonces cuando, pues un libro es un maestro, ¿no? Es un maestro, vas con un maestro que es un libro, y si tienes pues digamos, la suerte de que tus padres te dan libros chidos, te tienen tu biblioteca, o en la escuela te ponen, pues es, como te decía, el jardín de las delicias.
Como vistecitos en sartén. Pues ha sido un capítulo increíble. Tuvimos detalles técnicos. Ahorita yo veo al equipo acá, al buen Pardo, al buen Noah Hort, que están solucionando de manera extrema. Créanme que nos hemos esforzado mucho por traerles contenido de calidad. Gracias, Cuau, por estar con nosotros. Ya dedicaste un buen de horas porque nos has visto batallar, pero necesitamos leer también libros, ver nuevos tutoriales para mejorar, porque todo es conocimiento. El conocimiento es poder, hace rato lo mencionabas. Y qué chido poder compartir contigo, escucharte, aprender bastante de ti, llevarnos buenas reflexiones. Creo que hoy todos aprendemos. Yo veo aquí al Pardo, al Noah, que están con la baba también. Y díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Vale la pena leer? ¿Los libros pasarán de moda? Yo digo que qué chido que hoy los libros se estén poniendo de moda, pero cada quien tendrá su propia opinión. ¿Cómo ves? ¿Crees que los libros algún día mueran, amigo? Mira, yo te decía que alguna vez, por ejemplo, entré a una biblioteca de libros raros, ¿no? Sí. Y la verdad, tocar esos libros, el empastado, el tamaño, te encuentras con unos libros o con grabados que dices, wow. Digamos que todo medio tiene, digamos, que sus cualidades y sus defectos. Digamos, es más chido platicar, en este caso, por ejemplo, contigo de manera personal, que hacerlo a través de celular. Sí. Pero en ocasiones no nos queda otra que pues hablar a través del celular y es necesario, ¿no? Son experiencias distintas. Son experiencias distintas. Es lo mismo la cuestión de leer un libro que ver una película, ¿no? O que te lo platiquen. Digo, tú lo dijiste, alguien se puede mensajear y tratar de conquistar a su pareja por celular y le dice de todo y ya que está de frente ya no dice nada, ni dice ni hace. Sí. Entonces sí, yo creo que la experiencia de un libro es chida. Porque te digo, híjole, es que hay libros hermosos. Ahorita me viene a la mente la sección de libros para niños. Y qué creatividad para los cuates que hacen libros con agujeros, libros con agujetas, libros que tienen texturas, interactivos. Libros interactivos, estos que se abren y ¡pum! Sale la casita o sale la figura. Sí. El libro, yo digo que es el abuelo de los medios, ¿no? Bueno, claro que antes está la palabra hablada, lo que tú comentabas de la cuestión de el cuentacuentos, ¿no? Pero el libro va a ser una herramienta muy importante y que tiene una trayectoria padrísima, toda una trayectoria desde los primeros libros, los incunables que les llaman, los que hacían libro por libro, imagínate. Los escribas. Repitiendo un libro por otro libro, y qué letra. Sí. Ver esa letra, imagínate ver. Eran las primeras, libro, las impresoras humanas. Digamos, es un gozo y un placer ver un libro de ese tipo, decir, ay, ¿a poco se lo aventó a mano con caligrafía? Y una caligrafía picuda, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que hace rato que estábamos hablando de las letras y que las letras han cambiado, se han modificado. O sea, estas letras tienen que ver con la cuestión de la facilidad que una imprenta puede producir. Entonces, la letra se ha ido modificando de acuerdo al medio o al desarrollo tecnológico que ha tenido la impresión de los libros, ¿no? Sí. Los libros impresos con grabados, con texturas, hay papeles ricos. Sí. O sea, te provocan una sensación que los agarras y dices, wow, quiero tenerlos todo el día en las manos. Sí. Entonces, bueno, no, el libro es cultura y una cultura muy amplia, muy compleja, muy rica. Y incluso pues no tiene caso preguntarse si se van a acabar o no se van a acabar. Yo creo que nos vamos a acabar primero los dos. Y creo que es ahí donde no debemos tener un pensamiento egoísta. A veces somos muy cerrados en el momento de compartir, ya lo decía igual en la charla pasada. La misma música ha tenido cambios. Hoy ya no salen discos, hoy ya no estrenan sus discos los artistas, estrenan sus sencillos y al principio los cobraban, ¿no? ¿Quieres descargarlo? Tienes que pagar. Actualmente se dieron cuenta los artistas y toda la industria discográfica que ya eso no funciona, tienen que entregarlos, regalar para que los conozcan. Creo que algo está pasando con los libros también hoy. Qué bueno que más gente esté escribiendo, que más personas estén publicando, al menos en México. Ojalá esto se contagie a toda Latinoamérica y al mundo entero,
porque digo, tampoco somos punta de lanza en temas de literatura los mexicanos, pero el compartir nuestras ideas sin una razón de egocentrismo, tú lo decías en una charla pasada también, mismo Jesucristo un día lo dijo, dejen todo y síganme. Suena hasta comunista, tú lo dijiste, es revolucionario eso. Y es no dejar de pensar en nosotros para pensar en los demás es algo chido. ¿Y qué parte tan estúpida y egoísta sería creer que pues que cuánto duramos? 70 años por mucho con un buen estilo de vida. Creer que nuestras ideas van a permanecer para siempre. Nuestras ideas alguien más después las va a agarrar, va a tomar lo que le sirva, lo que no le sirva, y en el paso de 5 o 6 generaciones se va a olvidar. La misma naturaleza va a tener ciclos que van a permitir que probablemente en algún momento la humanidad se extinga. ¿Y qué fuimos en el universo? Nada. Como para estar perdiendo el tiempo hoy con aspectos egoístas, se me hace una estupidez, pero qué chido que tengamos esa misma sintonía. Claro, claro, claro. Pues sí, te metes a un terreno rico, sabroso, que es el terreno de la filosofía. Digamos que podemos decir que desde una perspectiva filosófica la vida es absurda. Absurda porque no tiene sentido. O podríamos decir, desde una perspectiva filosófica, que la vida tiene muchos sentidos, una variedad de sentidos. Y cada quien tiene que encontrar el sentido de su existencia. Por ejemplo, este sentido, o sea, ¿qué es el sentido? O sea, la perspectiva con que miras el mundo y te da luz sobre cierta situación. Digamos, cuando te miras como tú estás haciendo ese mirar de que finalmente la etapa de nuestra vida es tan corta, en relación, por ejemplo, a los siglos que tiene el universo, a los cambios, a los planetas, al universo. La palabra misma universo es un concepto inabarcable, increíble, que no se puede entender. Y entonces cuando te miras a ti mismo y te miras desde un sentido, como por ejemplo, finalmente yo soy, digamos, el medio por el cual la vida pasa, porque finalmente lo más importante es la vida que pasa por mí y que se transmite a mis hijos y de mis hijos a mis nietos y de mis nietos. Digamos, al final somos vehículo o somos fin, ¿no? Somos un vehículo. Y por eso la palabra de Dios y el concepto de Dios es tan rico, tan complejo, Me acordé de otro libro precioso, que tiene que ver con el Tao, ¿no? O sea, la palabra Tao es muy similar a la palabra Dios. O sea, cuando el filósofo se pregunta qué es el Tao, el Tao es aquello que no puedes describir. Cuando tú intentas atrapar el Tao se esfuma, se escapa. No hay forma de atrapar el Tao. Aquel que construye una imagen del Tao o que hace una imagen de Dios quedó atrapado en un fetichismo, porque Dios es más que una imagen, porque Dios es más que una palabra. Pues es otro libro padre que habría que leer, el Tao. Ok. No, pues aquí podríamos pasarnos toda la noche hablando de libros, pero creo que llegamos a una posible hipótesis. Leer libros, vaya que vale la pena. Otro libro antes de irnos, el I Ching, ¿no? El I Ching, el libro de la sabiduría china, es un libro muy antiguo y hay una introducción de Jung sobre ese libro, riquísima, padrísima, sabrosísima, que tiene que ver con toda esta cuestión filosófica, por ejemplo, la cuestión de los ciclos de la naturaleza y los ciclos entrelazados con otros ciclos. Digamos que un poco lo que decíamos sobre los niveles de conciencia tiene que ver con la cuestión de estos ciclos. El I Ching es un libro interesante porque es un libro en el que juegas con los significados a través del azar. Digamos, tú tiras 3 monedas, a través de esas 3 monedas vas construyendo una figura de líneas y dependiendo de la figura de líneas son 64 hexagramas, se llaman así, 64 hexagramas, y cada hexagrama te lleva a una parte del libro. Abres el libro, te lleva ese hexagrama y tú tienes que relacionar lo que te dice el libro
con la pregunta o las preguntas o el momento existencial en el que estás viviendo. Es un poco similar al tarot. Léanse libros del tarot, por ejemplo, cada imagen lo que representa, y luego cómo el azar también, el juego entre una imagen y otra imagen, cómo te genera un significado. Es otra forma de lectura, muy loca, leer la vida. muy súper loquísima, que no es una forma lineal como estamos acostumbrados. Por ejemplo, esta es una forma lineal de una narrativa, y el I Ching y el tarot son formas no lineales de narrativa, que tiene que ver mucho también con la forma multidimensional. Cuando tú te metes a una computadora y empiezas a meterte y te lleva a un link, y ese link te lleva a otro, y ese lleva a otro, y de repente llegas a un lugar que tú nunca imaginaste al que ibas a llegar. Sí, desconocido. Así es un poco la onda del I Ching, y así es un poco la onda incluso del pensamiento, ¿no? Sí. Y podemos llegar a terrenos oscuros, exacto, y ocultos que decía... ¿Quién? ¿Freud? ¿O quién era el que decía que era mejor no explorar esos lugares? Puede ser. No, pues fantástico, créeme que hay mucho. Espero que hayan anotado todo, y si no, regrésense. Los chicos de los minutos, pónganle en este minuto Cuau habló de este libro, porque ya hasta me están dando ideas de traer nuevos invitados. ¿Por qué no? Estábamos pensando vamos a invitar, los próximos invitados vamos a invitar a 2 chicos mormones de esos que andan por ahí, para que nos hablen un poquito de su cosmovisión. Vamos a invitar a unos exegetas evangélicos, queremos invitar, no sé si algún masón acepte por su protocolo, pero si alguno dice yo le entro, qué chido, igual queremos hablar. Hemos hablado de manera personal, pero no sé si por el protocolo que algunas logias siguen, acepten. Gnósticos queremos invitar. De eso se trata, de aprender, desaprender y crecer todos juntos. Pero me llamó la atención, yo creo que sería bueno igual invitarte a ti para que nos hables de más temas, pero ¿por qué no traernos algún o alguna tarotista? Sería algo muy, muy llamativo. Seguiremos trayendo historiadores de todo tipo, porque para eso es el canal y para eso es la lectura, aprender. Nunca tendremos el conocimiento absoluto, pero siempre tendremos algo nuevo con que sorprendernos, mi querido Cuau. ¿Algo que le quieras decir a la banda de Cielo Fanáticos Podcasts antes de cerrar? Pues que vivan con pasión, ¿no? La pasión es muy importante, pero a la vez también que desarrollen esa otra parte del desarrollo intelectual, ¿no? De las capacidades, y sean felices. Finalmente, a lo mejor, aunque no haga nada, sean felices principalmente. Ya ves, eso. Pues ahí está, chavos, sean felices, lean mucho. Porque me vino a la mente échale. Me vino a la mente el yoga. El yoga prácticamente lo que te está planteando es déjate de tanto pinche choro, cabrón, y cállate, cabrón. Sí. Entonces a lo mejor hay que quedarnos callados, que es dificilísimo, y peor para nosotros. Y esa es otra forma también de éxtasis, de vivir la cuestión del yoga, ¿no? Ahorita con la pandemia, la misma naturaleza le dijo a la humanidad: cállate. Cálmense. Sí, no, nos vamos a traer igual cosas así para que todos nos sorprendamos bastante. Gracias, Cuau. Va que va. ¿Algo más? Tus redes, ¿dónde te encuentran todo? Cuauhtémoc Salgado Barrera, ¿no? Ahí está. Le dejamos el link aquí abajito. Si quieren entrarle a un colectivo del Frente Cultural del Valle del Mezquital, mi teléfono es 55 27 800 116. Es un WhatsApp colectivo que ahí llega toda la banda que dice: yo tengo un evento, yo tengo esto, yo tengo el otro, ¿no? Y luego se arman también los debates ahí chidos de repente, ¿no? Sí, el otro día teníamos, y creo que es un tema para otro podcast, el lenguaje inclusivo. Sería muy bueno que lo tocaras y me encantaría tocarlo contigo. Entonces tenemos mucho que grabar juntos. Amigos, suscríbanse, sigan a mi querido Cuau, compartan los videos, ayúdenos a que este canal siga creciendo como lo ha hecho últimamente, porque gracias a eso el equipo sigue creciendo. Ya el Noah es parte de la familia, nos está ayudando. Hoy rescató el día o la noche tarde. El Pardo está por acá igual checando todos los detalles técnicos. Somos una gran familia en Cielo Fanáticos Podcast y qué chido que ustedes sean parte de ella.
No lo olviden, yo soy Rodo, mi amigo es Cuau, allá está el Noah Hort, el Pardo SR388 y este es su canal. Yeah. Vamos a hacer yoga, ¿no? Sí. Vale. Estuvo chido. Sí, Estuvo padre, me gustó mucho. Sí.